compartir pantalla. Bueno, seguimos con esta larga historia del vacío. Vamos avanzando lentamente en la historia, pero vamos a pegar un salto en lo que respecta al cero y la nada, sobre todo la nada y el vacío. Vamos a saltar alrededor de 500 años, un poco más, y vamos a hablar sobre qué pensaba Agustín de Hipona, o San Agustín, uno de los padres de la Iglesia, sobre el vacío. Bueno, ya estamos en, digamos, un primer ejemplo de la tradición cristiana, católica, San Agustín. Esta tradición es posible la creación a partir de la nada. Por ejemplo, el alma fue creada de la nada, cada una de nuestras almas. Dios creó todo de la nada. Porque de alguna manera Dios está más allá del mundo. Entonces, si en el principio estaba Dios, y en lo que respecta al mundo no había nada, o sea, estaba, digamos, entonces Dios creó el mundo de la nada. ¿Sí? Estaba Dios y la nada, abusando del lenguaje. Entonces, Dios creó el mundo de la nada. A partir de, bueno, de sus razones tendría, razones eternas, que estaban en su mente, que es una mente divina. Pero era Dios el que la creó. O sea, no confundan, no significa que la nada tenga propiedades de creación, sino que fue Dios el que creó el mundo a partir de la nada. Pero una de las cosas más originales de San Agustín, y que en esto, digamos, de alguna manera resuelve el problema de Aristóteles, es que en esa, digamos, antes de que Dios creara el mundo, no solamente que no había mundo, sino que ni siquiera había tiempo. O sea, no hubo un antes. Dios, para San Agustín, Dios crea el mundo junto con el tiempo. Entonces, más adelante vamos a volver sobre San Agustín, pero él lo que decía es que la pregunta sobre qué estaba haciendo Dios antes de crear el mundo, la respuesta es, no tiene sentido la pregunta. O sea, la respuesta no es, Dios no estaba haciendo nada, estaba durmiendo la siesta. No. Antes de crear el mundo, no había antes, no hubo antes. O sea, la pregunta no tiene sentido, responderá San Agustín. Yendo un poquito más hacia adelante, Boecio, un filósofo romano, tuvo influencias tanto de Sócrates, de Platón como de Aristóteles. Su obra más famosa es La Consolación de la Filosofía, que la escribió estando preso. Y lo traemos en esta historia porque escribió algo acerca de la nada. Es curioso, ¿no? Partiendo de la base de que Dios, aunque es omnipotente, todo lo puede, pero lo que no puede hacer es el mal. Y por lo tanto, ¿cómo compatibilizar el hecho de que sea omnipotente al hecho de que no puede hacer el mal? Bueno, considerando que el mal no es nada, ¿no? Una forma, un razonamiento extraño, pero bueno, original. Este es un fragmento de la obra del libro de Boecio, dice: ¿acaso dirás que los malvados son poderosos? No te lo niego, pero reconoce que su poder no estriba en la fuerza, sino en la debilidad. Pueden hacer el mal, mas de ellos serían incapaces si hubieran conservado la facultad de hacer el bien. Más aún, ese aparente poder demuestra que nada pueden, porque según ya hemos dicho, el mal no es nada, y si ellos solo tienen capacidad para el mal, es cosa clara que su poder es vano, evidente. O sea que el malo, el que hace el mal, es porque perdió la capacidad de la facultad de hacer el bien. Pero directamente Boecio asocia el mal con la nada. O sea, es un poquito extraño, pero bueno, me pareció interesante acá desde la nada como algo, digamos, no físico, sino filosófico, digamos, a la cual Boecio le asocia el mal.
Avanzando más en el tiempo, ya nos acercamos al siglo IX después de Cristo. Vamos a mencionar un par de exponentes, digamos, de la cultura árabe, musulmana. Porque aquí, como les comenté, esta es la historia del cero, la ley del vacío. Entonces el cero, que como les comenté, no apareció como número en ningún momento en la antigüedad, salvo subrepticiamente entre los babilonios, en su sistema posicional. Va a aparecer, pero parece que esperar posterior a que aparezca en la India, que luego se traspasa al mundo musulmán. Bueno, uno de los personajes más importantes del mundo musulmán de la Edad Media fue Al-Khwarizmi, que nació, digamos, hacia el año 780 y murió a mediados del siglo IX en Bagdad. Bagdad, en el siglo IX, se transformó en el centro del saber más importante del mundo. En esa época, la Europa occidental estaba sumida en una época bastante oscura, y ya hacía ya siglos que Atenas, Alejandría, habían perdido su esplendor como centros filosóficos. Bueno, Bagdad toma la posta en ese sentido. Se encontraba lo que se conoce como la Casa de la Sabiduría. Inicialmente la creó Harun al-Rashid, digamos que es el rey que aparece, bueno, el califa, digamos que aparece en el libro Las Mil y Una Noches, al cual Sherezade tiene que contar todos los días una historia. Harun al-Rashid tuvo un hijo llamado Al-Mamun, el cual continuó, digamos, la obra de su padre y la enriqueció y la agrandó mucho esta Academia de Ciencias, esta Casa de la Sabiduría. Bueno, en el contexto bajo el reinado de Al-Mamun fue que Al-Khwarizmi, que fue, digamos, un prodigio en matemáticas, fue llamado para que trabajara en Bagdad. O sea, Al-Khwarizmi era oriundo de una población llamada Khwarizm, en lo que ahora es Uzbekistán, una ex república soviética, ¿no? Así, bueno, se trasladó a Bagdad, donde se terminó de educar en matemáticas, en filosofía y demás, y escribió varios tratados, algunos de álgebra, otros de astronomía. Todos se los dedicó, o la mayoría se los dedicó a Al-Mamun. Y bueno, este va a ser el nexo por el cual la notación india se adopta en el mundo musulmán, se transforma en la notación indoarábiga y luego finalmente, gracias a través de la ocupación de los musulmanes de la península ibérica, termina ingresando a Europa occidental. Bueno, una de las obras más importantes es el Tratado de Aritmética de Al-Khwarizmi, el Kitab al-Jam wal-Tafrek bil Hisab al-Hindi. Se conserva solamente la versión latina, Algoritmi de Número Indorum, una versión del siglo XII. Aquí Al-Khwarizmi describe el sistema hindú de numeración, el famoso, el que les comenté, de posicional de base 10. Piensen que el mundo, digamos, musulmán tenía contactos con la India a través de su extensión hacia Oriente, ¿no? Y el tratado del álgebra, el Kitab al-Jabr, o al-Muqabala, es un tratado de Al-Khwarizmi donde introduce reglas para, bueno, reglas algebraicas, ¿no? Reglas para hacer pasaje de términos, para completar ecuaciones, encontrar soluciones.
En realidad, álgebra proviene de al-jabr, que sí, tiene que ver con el pasaje de términos, ¿no? Y al-muqabala, que aparece también en el nombre, tiene que ver con la simplificación de términos. Lo interesante también es que Al-Khwarizmi trabajó también con números negativos. Es que una vez que uno incorpora el cero, se abre todo un mundo, ¿no? O sea, no solamente el sistema posicional, sino que uno puede aventurarse al mundo de los negativos. O sea, pensar a una resta como la suma de un número positivo más otro negativo, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, lo importante aquí, lo que a nosotros nos interesa es que de la mano de Al-Khwarizmi es como, digamos, toma carta de ciudadanía, el cero, en el mundo árabe. ¿Mm? Y a continuación también entra en el mundo hebreo. ¿Mm? Digamos, contra lo que uno se podría imaginar, hubo regiones y épocas en las cuales había mucha tolerancia y convivencia pacífica entre judíos y musulmanes. ¿Mm? Un ejemplo es Aben Ezra, o Ezra el Sabio, que era un rabino, un rabí, Abraham ben Meir ibn Ezra, que se desarrolló en lo que era el Emirato de Zaragoza, en la península ibérica, pero en el contexto del dominio musulmán. Concretamente, el antecedente de esto es que en el siglo X el califa de Córdoba, Abd al-Rahman III, tuvo un ministro judío que tuvo la brillante idea de traer intelectuales judíos que estaban en Babilonia para enriquecer la actividad intelectual del califato de Córdoba. Bueno, todo eso introdujo toda una tradición intelectual judía en la península ibérica, dentro de la cual surge Aben Ezra. Bueno, Aben Ezra escribió un libro, el libro de los números, en donde describe, piensen que recién hablamos de Al-Khwarizmi, pero digamos, por más que es el mundo musulmán, pero bueno, hay miles de kilómetros entre ambos. Uno está en el contexto de Bagdad, el otro en el contexto de la península arábiga. Y además, bueno, 2 siglos después. Entonces, Aben Ezra introduce el sistema de notación indoarábigo en la península ibérica. Eh, y bueno, en el caso de él, utiliza las primeras 9 letras del alfabeto hebreo para los numerales del 1 al 9 y retiene el pequeño círculo que los indios habían dedicado al cero, lo retiene, y lo llama Galgal, porque Galgal significa rueda en hebreo. ¿Mm? Así que por este lado es donde aparece el sistema indoarábigo en la península ibérica. Y ahí es a través de donde va a ingresar paulatinamente. Ahora vamos a ver que va a llevar bastante tiempo todo este proceso de penetración. Vamos a hacer un pequeño paréntesis digamos, numérico. Vamos a diferenciar cardinalidad de ordinalidad. Cuando uno cuenta las cosas, cualquier cosa, manzanas, libros, plata, vacas, a uno lo que importa es saber cuántas cosas tienen determinado contenedor o en determinada situación, en lo que sea, ¿no? Pero uno empieza contando a partir del número 1. Y si a uno lo que le importa a uno es el número total, entonces el proceso de contar, uno se olvida del proceso de contar. Si yo quiero contar las manzanas en una bolsa, cuento 1, 2, 3, no sé, las voy sacando, después las vuelvo a meter, ¿no? Y digo, bueno, tengo 8 manzanas. Después no me importa que la primera
a la primera manzana que conté la llamo primera, a la segunda segunda. No me importa eso, porque lo que quiero saber es cuántas manzanas tengo. Entonces, en el contexto ese sería el de cardinalidad, o sea, el número total de objetos que tiene un determinado conjunto. No la ordinalidad, o sea, el orden en que están, el orden en el cual están esos objetos en el conjunto. No importa el orden de las manzanas, sino la cantidad. Cantidad tiene que ver con cardinalidad. Ordinalidad, como su nombre lo indica, con orden. Muy bien. Ahora, por otro lado, cuando uno quiere ordenar temporalmente los eventos del pasado, generalmente uno comienza por el cero, porque, digamos, por ejemplo, de un ser humano, ¿no? El primer año, en cuanto a qué edad tiene, uno no dice, tiene 0 años. Una vez que cumple un año, uno dice que tiene 1 año. Cuando tiene, no sé, 18 meses, dice que tiene 1 año y medio, o 1 año y pico. Cuando cumple 2 años, dice que tiene 2 años. Cuando tiene menos de 1 año, uno no dice tiene 0 años. En todo caso, puede recurrir a unidades de medida más chicas, como meses, pero a nadie se le ocurre decir tiene 0 años, ¿no? Esto, digamos, como comentario al margen, que ahora vamos a volver sobre esto a continuación. Les cuento que en nuestro calendario occidental no existe el año cero. O sea, no existe. O sea, la historia mundial, cuando uno dice, bueno, en el año 1, en el año 1 antes de Cristo, tal emperador romano, tal cosa, o lo que sea, y uno luego salta al año 1 después de Cristo. No existe el año cero. Si hubiéramos incluido el año cero, entonces el siglo XX hubiera empezado en el año 1900. Por eso es que cuando empezó el siglo XXI, en realidad el siglo XXI empezó el año 2001. Por más que se festejó el año 2000, como el inicio del siglo XXI, la realidad es que el siglo XXI empezó en el año 2001. El calendario por el cual nosotros nos regimos es el calendario gregoriano, introducido por Gregorio, el Papa Gregorio XIII, en el siglo XVI, que reemplazó el calendario juliano, introducido por Julio César en el siglo I a.C. El calendario juliano ya incorpora la noción de año bisiesto, lo cual mejora mucho, digamos, la adecuación del calendario civil a la duración de las estaciones. Lo que hace Gregorio, o sea, lo que hace los eruditos que convoca Gregorio, es incorporar una nueva corrección más sutil, y es que quizá alguno de ustedes lo sabe, que es cada, digamos, en cuanto hay cambio de siglo, si el año es divisible por 4, bueno, ese año no es bisiesto. Bueno, ahora no vamos a entrar en ese tema, pero acá el punto que les quiero comentar es que el que introdujo, digamos, la noción de antes de Cristo y después de Cristo fue un monje y matemático del siglo VI después de Cristo, Dionisio el Exiguo, llamado así porque era medio petizón, ese que introduce la noción de era cristiana o anno domini, que igual les cuento que a nivel oficial la Iglesia tarda en incorporarlo, pero digamos, uno cree que el antes de Cristo y después de Cristo existe, no sé, desde quién sabe cuándo. En realidad, los documentos de la propia Iglesia del siglo VI, por ejemplo, no hacían referencia a antes de Cristo o después de Cristo. Incorporaban aspectos del calendario romano. Que bueno, el calendario romano tenía distintas formas podía contar, por un lado, desde la fundación de Roma, año 700 y algo antes de Cristo, eso el año 0 o el año 1. O bien a veces tenían la costumbre de utilizar de repente el año del reinado de tal emperador o de lo que sea, ¿no? Pero la Iglesia como tal no incorporó la noción de antes de Cristo hasta varios siglos después de propio Cristo. O sea,
Incluso, por más que Dionisio el Exiguo introduce este calendario, en realidad van a pasar todavía bastante tiempo hasta que la Iglesia lo incorpore de manera oficial. Pero bueno, lo que quería comentar es que quizá por esa versión al número 0, el año 0 no existe. Piensen que todavía faltan varios siglos para que Occidente incorpore el sistema posicional indo-arábigo. El número 0 no existe. Vamos a hablar brevemente de la nada y su relación con la Cábala o la Kabbalah. Vamos a hablar de Maimónides. Moshe ben Maimón fue un rabí judío del siglo XII. Fue astrónomo, filósofo, también fue médico, también se destacó como médico. Fue un autor de un sistema importante escolástico judío. Por más que era bastante aristotélico, por otro lado era creyente, con lo cual criticó, se diferenció de Aristóteles en cuanto a la prueba o la idea de que el universo existió desde siempre. Maimónides creía en la creación a partir de la nada. Luego de la muerte de Maimónides, la Cábala se expande bastante. Ahora vamos a ver un poquitito el origen de la Cábala, es anterior a Maimónides. Abraham Abulafia fue un contribuyente importante, es un intelectual del siglo XIII a la Cábala. Pero vamos a ver la relación entre la Cábala y la nada. La fuente más importante y más antigua es el Zohar o Libro del Esplendor, escrito por un bastante ignoto autor llamado Simeón ben Yochai, que vivió en algún momento entre el siglo I y el II después de Cristo. Y otra obra es el Libro de la Creación, o Sefer Yetzirah. Entonces, la idea básica, digamos, de la Kabbalah es que en el seno de la divinidad oculta o infinito, el Ein Sof, la palabra, digamos, en hebreo, surgió un rayo de luz que dio origen a la nada, denotada por la palabra Ayin. O sea, de la divinidad oculta surgió un rayo de luz que dio origen a la nada. La nada se la identifica con una esfera, acuérdense de Parménides y su esfera. Entonces la nada se la identifica con la esfera, o sefirá, asociada a una región llamada Keter, que significa corona. Esta corona suprema de Dios emanan 9 esferas, las sefirot. Entonces, desde la sefirá y las 9 sefirot constituyen 10 esferas que son distintos aspectos de Dios, manifestaciones de Dios. O sea, es una especie de versión mística de la religión judía, ¿no? Bastante mística. O sea, fíjense la similitud entre la palabra yin, nada, con anish, que es el yo. Así que bueno, digamos, la nada tiene una preponderancia en la Kabbalah judía, porque la nada es de alguna manera lo primero creado. O sea, la divinidad oculta, que se identifica con el Dios oculto, lanza un rayo que da origen a la nada, y esa nada va a ser a su vez la que va a dar origen a las esferas. O sea que la nada, como siempre digo, no, vaya a saber qué tenían en la mente los fundadores de la Kabbalah cuando pensaban en esa nada, que dio lugar a las esferas, ¿no? Pero bueno, interesante ver cómo la nada en este contexto tiene un lugar importante. Muy bien, volvamos entonces al mundo occidental y cristiano. La filosofía, o digamos, la teología católica, a lo largo de la Edad Media se ve fuertemente influida por Aristóteles, y por lo tanto, el pensamiento filosófico católico
en general, comparte con Aristóteles la aversión al vacío, ¿no? O sea, en el contexto occidental intelectual de la Europa occidental cristiana, el vacío no es posible. Ahora, muy bien, estamos en el siglo XIII después de Cristo. Ah, había una serie de discusiones, en particular en París, en el siglo XIII, entre distintos teólogos, todos católicos, pero teólogos con inclinaciones más platónicas y otros más aristotélicas. Entonces, para zanjar las disputas, el Papa Juan XXI convoca a una especie de concilio teológico para poder zanjar esas disputas, si quieren, filosóficas. Bueno, luego de esa convención de teólogos, hay una serie de creencias que de alguna manera se consideran poco no aceptables. Una es la creencia número 147. Ahora se las voy a contar en detalle. La creencia decía que si algo ha sido establecido como contrario a la naturaleza o físicamente imposible, entonces ni siquiera Dios puede lograrlo. Esa creencia heredada de los griegos, o sea, la idea de que hay leyes inmutables en la naturaleza que ni siquiera los dioses pueden violarlas, para muchos eruditos católicos era una idea válida, ¿no? En cambio, para otros decían, no, Dios es omnipotente, incluso puede violar las leyes de la naturaleza, ¿no? Bueno, resulta que después de esta reunión, una de las creencias que se considera falsa es esta creencia. Entonces, el propio Dios puede crear vacío en la naturaleza. O sea, puede violar esa ley que según Aristóteles era válida, por la cual el vacío naturalmente no podía tener lugar. Bueno, la Iglesia Católica dice que no, que Dios es tan omnipotente que incluso puede crear vacío. Por el Papa Juan XXI falleció producto de la fuerza de la gravedad, porque en mayo de 1277 el cielo raso de una de las habitaciones se le vino encima y eso fue lo que lo mató. Pero bueno, les voy a contar brevemente lo que se llama los artículos de París. Como les contaba, vamos a ver, las doctrinas peripatéticas se refieren a doctrinas aristotélicas, de influencia aristotélica. Había teólogos en la Sorbona, dentro de la Universidad de París, una de las universidades más antiguas del mundo, que querían disminuir lo que consideraban excesiva influencia aristotélica. Entonces había algunos teólogos que decían no, por ejemplo, no tomar tan al pie de la letra la versión de la naturaleza al vacío. Quizá Dios ocasionalmente pueda crearlo. Entonces, como les comenté, el Papa Juan XXI primero llamó al obispo de París, Etienne Tempier, quien a su vez convocó a una serie de teólogos. Les comento que Averroes, uno de los filósofos musulmanes más importantes, que era aristotélico, tenía influencia en París. Aparte, muchas de las obras de Aristóteles habían sido como redescubiertas en el mundo occidental europeo de la mano de comentarios de eruditos musulmanes, como por ejemplo Averroes. Otros ejemplos, no solamente el del vacío, por ejemplo, resolver la incompatibilidad de la creación del mundo por Dios y de la inmortalidad del alma con con la idea, por ejemplo, aristotélica de que el mundo es eterno, ¿no? Entonces, decir, bueno, vamos a aceptar un montón de ideas de Aristóteles,
Pero algunas que están en contra de, o que le ponen limitaciones a Dios, no. Por ejemplo, la existencia del vacío, o por ejemplo, el relato bíblico de que Dios creó el mundo en algún momento. No es que el mundo existe desde siempre. Así bueno, Tempier convocó concretamente a 16 teólogos y luego de algunas semanas de trabajo listaron 219 creencias erróneas. Una de ellas, la de que Dios no pueda crear el vacío. No pueda crear el vacío. O sea, eso es erróneo. Dios puede crear vacío. Otra era, por ejemplo, también por influencia aristotélica, ¿no? Que Dios no podría haberle dado al universo entero un movimiento rectilíneo porque hubiera dejado un vacío atrás. Bueno, tampoco. Dios perfectamente puede darle al universo un movimiento rectilíneo. Ahora es interesante esto, porque también declara errónea el pensar que Dios no pudo haber creado muchos mundos. O sea, es interesante esto. Como les dije, ¿se acuerdan? En el contexto atomista, que aceptaban el vacío, aceptan la posibilidad de otros mundos. Cuando la Iglesia, para, digamos, restablecer la omnipotencia de Dios, dice que Dios puede crear el vacío, puede crear otros mundos también. Es interesante, ¿no? Eh, y eso es interesante porque, digamos, por ejemplo, un, eh, eh, un sacerdote franciscano, Richardus de Mediavilla, a fines del siglo XIII, sostuvo que, aún aceptando la idea aristotélica de que las leyes de la naturaleza se oponen a la producción del vacío, el hecho de que por un lado Dios lo pueda crear y de que por el otro no sea contrario a la razón, porque en realidad, digamos, incluso muchos pueden aceptar que Dios puede crear cosas que violen las leyes de la naturaleza, pero difícilmente cree cosas que violen la razón, ¿no? O sea, si el vacío si el vacío no es contrario a la razón, entonces, a nivel intelectual, se puede especular acerca del vacío, se puede especular acerca del movimiento, cómo puede ser el movimiento de una partícula en el vacío. Esto es lo que va a dar lugar al lento nacimiento de la dinámica, porque la dinámica no surge con Galileo y luego con Newton. La dinámica surge tímidamente, lentamente, en la Baja Edad Media, en la Europa del siglo XIV, del siglo XIII y XIV, en particular el XIV. ¿Mm? Esto es interesante. ¿Cómo se va relacionando esto, ¿no? La aceptación del vacío como algo al menos intelectualmente concebible con el desarrollo de lo que va a ser después la física, ¿no? Bueno, ahora volvamos al número cero. Dejemos el vacío, volvamos al número cero. Déjenme hablar un poquitito de Leonardo de Pisa, más conocido como Fibonacci, es el apodo con el que se conoce póstumamente, deriva de Filius Bonacci, que significa hijo de Bonacci, que era el apodo del padre de Fibonacci, buen padre. El padre de Fibonacci, bueno, Fibonacci va a ser un niño prodigio en matemáticas. Su padre tenía un puesto de comercio en una localidad llamada Bujía, en donde ahora es Argelia. Leonardo le ayudaba a su padre y a veces lo acompañaba en sus viajes por el norte de África, o sea, eh, en realidad Guglielmo era un comerciante que trataba con los árabes, pero que también digamos, comerciaba con la península itálica, con los italianos. O sea, tanto padre como hijo eran italianos. Bueno,
en este mundo del norte de África donde Fibonacci conoce el sistema de numeración indoarábigo. Él regresa en forma más estable a Italia alrededor del año 1200. Y en 1202 publica, él en ese entonces tenía 30 o 32 años, el Liber Abaci, o libro del ábaco. El ábaco era un método para hacer cuentas, quizá alguno de ustedes ha visto alguna vez alguna foto, o el libro de los cálculos. En este libro es fundamental en la historia de la matemática europea, porque este es el primer libro occidental donde se introduce el sistema de numeración indoarábigo. Se lo propone para ser usado en la contabilidad comercial, en lo que es pesar mercadería, cálculo de intereses para un préstamo financiero, cálculo para cambiar monedas entre una moneda y otra, ¿no? Entonces Fibonacci en el libro describe el cero, describe con lujo de detalles claramente la notación posicional y luego otras cosas más avanzadas como la descomposición en factores primos. Ahí donde aparece lo que se llama la famosa serie de Fibonacci, es una serie numérica que originalmente Fibonacci la introdujo como un modelo sencillo o simplificado de describir el crecimiento de una población de conejos, despreciando, digamos, la limitación a los recursos de alimentación, simplificar con la cuestión de la existencia de predadores y demás, lo que me da es una serie que la obtengo, el siguiente número de la serie la obtengo sumando a los dos anteriores. Entonces, si los primeros dos miembros es el 0 y el 1, el siguiente miembro es el 1, pues 0 más 1 es 1. El siguiente es el 2, porque 1 más 1 es 2. El siguiente es el 3, porque 2 más 1 es 3. El siguiente es el 5, porque 3 más 2 es 5. El siguiente es el 8, porque 5 más 3 es 8. El siguiente es el 13, porque 8 más 5 es 13. Y así sucesivamente. Eso es la llamada serie de Fibonacci, que la descubrió Fibonacci, que tiene una serie de propiedades que ahora no vamos a comentar. Bueno, los mercaderes italianos se dan cuenta de las bondades de este sistema indoarábigo y lo adoptan. Él estaba establecido en la República de Pisa, era una república independiente, de lo que es la ciudad de Pisa, y le concede un salario permanente. Ahora, lamentablemente, Florencia prohíbe la notación árabe, ya que, según consideraban ellos, se presta a adulteraciones, lo cual, bueno, es verdad que el sistema posicional se presta a adulteraciones en la medida en que uno no sea cuidadoso, que le pueda agregar un 0, por ejemplo, a la derecha, ¿no? Y transformar lo que es un 10 en un 100. Pero bueno, para eso hay que tener los cuidados necesarios. De hecho, aunque a nivel oficial se prohíbe por mucho tiempo, los comerciantes lo siguen usando de manera clandestina, digamos, ¿no? Así bueno, de la mano de Fibonacci es donde ingresa el número 0 al mundo europeo occidental. Otro 0 aparece en el arte, de la mano de el pintor italiano Filippo Brunelleschi, que vivió entre los siglos XIV y XV. Él era escultor, además de pintor, y arquitecto también. Y fue el que descubrió la perspectiva cónica. O sea, en realidad, él descubrió la perspectiva cónica, que luego es adoptada por el pintor Pietro di Cristoforo Vanucci, un pintor que vivió entre los siglos XV y XVI. Y este cuadro, posiblemente el cuadro más antiguo con perspectiva, llamado Cristo le entrega las llaves a San Pedro, es posiblemente el cuadro más antiguo con perspectiva. O sea,
¿Y dónde aparece el 0 aquí? Bueno, como puse ahí como título de transparencia, es como que acá hay una asociación entre el 0 y el infinito. Porque fíjense que la perspectiva implica una determinada distancia, dibujarla más chica cuanto más lejos está de la perspectiva de quien está reproduciendo esta imagen. Entonces la idea de que hay una relación entre profundidad y tamaño. Cuanto más profundo, más chiquito. Para un dado tamaño, cuanto más profundo hay que dibujarlo más chiquito. Con lo cual hay una relación de escalas. ¿Y cuál es el límite? Algo que está infinitamente lejos, lo tengo que dibujar con un tamaño nulo, 0. La relación entre el infinito y el 0, uno como el otro, como el inverso del otro, en algún sentido, o el 0 pensado como el límite de uno dividido un número que tiende cada vez más y más a infinito, ¿no? o que se hace grande sin límites. Entonces, la perspectiva en plástica es algo revolucionario, propio del siglo XV, segunda mitad del siglo XV, engloba la idea de el 0 y el infinito como, como números, si quieren, duales, ¿no? Como aspectos duales para lograr, en este caso, un determinado efecto, ¿no? La tridimensionalidad en la bidimensionalidad. Como último personaje que vamos a ver, hoy vamos a hablar de Nicolás de Cusa, teólogo del siglo XV, de origen alemán y considerado, digamos, el padre de la filosofía alemana. ¿Por qué lo incluimos en esta historia de la nada, del vacío? Bueno, porque se atrevió a una serie de cosas muy originales que orillaron en lo herético, ¿no? Por más que él era un creyente, ¿no? Un miembro de la iglesia. Él creía lo siguiente, que el mundo es la imagen de Dios, y como tal, dado que Dios es infinito, el mundo también es infinito. Ahora bien, si el mundo es infinito, si el universo es infinito, no existe el centro. No hay el centro de algo infinito, por lo que la Tierra no es el centro del universo. En contraposición a la cosmología aristotélica. Si la Tierra no es el centro del universo y no existe el centro del universo, no hay ningún lugar privilegiado en el universo. Es interesante eso, es como que democratiza, digamos, los lugares en el universo. Bueno, él además consideraba que tampoco hay quietud, todo se mueve, incluyendo el Sol. Eso es interesante, porque eso es revolucionario. O sea, hasta parecería que hubiera influencias atomistas y epicúreas aquí, ¿no? Porque al hablar de un universo infinito, pensar que el Sol se puede mover, para pensar eso hay que pensar en dónde se mueve, cuál es el entorno del Sol. O sea, no es trivial pensar eso, ¿no? Acá está, digamos, esta frase en latín significa la Tierra no es el centro del mundo, no es el centro del mundo. Y acá les compartí dos fragmentos de una, digamos, su obra más conocida, la Docta Ignorancia, si quieren, la ignorancia erudita, algo así. Y fíjense lo que escribió. No hay ningún lugar de los cielos ni de las estrellas que esté vacío. O sea que en este contexto es muy particular Nicolás de Cusa, porque tiene elementos atomistas en cuanto a pensar en que la Tierra no es un lugar privilegiado, en que el universo es infinito, pero ese todo, como fiel imagen de Dios, no tiene ningún lugar que esté vacío. Y sigue, ¿no? Dice, de hecho se manifiesta que no es cognoscible por el hombre si la región de la Tierra sea más perfecta en grado o más innoble con respecto a las regiones de las demás estrellas que la del Sol o de la Luna y las restantes. Tampoco con respecto al lugar, porque este lugar del mundo
sea habitación de los hombres, animales y vegetales, que son más innobles que los habitantes de la región del Sol y de otras estrellas. O sea, no sabemos si son más innobles, más nobles o qué. Pues aunque Dios sea el centro y circunferencia de todas las regiones de las estrellas y procedan de él las distintas naturalezas de las noblezas, en ninguna región deja de haber habitantes y no hay ningún lugar de los cielos ni de las estrellas que esté vacío. Y no parece ser solo esta tierra la habitada por cosas menores. O sea, no solamente que no hay vacío, sino que no hay ninguna región del universo donde no haya habitantes. Realmente es muy, muy interesante esto, ¿no? Sin embargo, por la naturaleza intelectual que habita en esta tierra y en su región, no parece que pueda darse más noble y perfecta según esta naturaleza, aunque haya habitantes de otro género en otras estrellas. Acá es como que quiere poner si quieren, una dosis de prudencia, diciendo que, bueno, vamos a hablar en términos modernos. Quizá haya habitantes en otros mundos, pero no creo que sean más nobles y perfectos que nosotros, ¿no? Esto quizá lo escribió como para no enemistarse tanto con la doctrina oficial, ¿no? Pero bueno, es interesante esta idea de el mundo como imagen de Dios, entonces puede ser infinito y puede haber otros lugares habitados. Pero a su vez, como imagen de Dios, no hay vacío. ¿Sí? Así como Dios no tiene vacíos, el universo no tiene vacíos. En todas partes hay algo. ¿Sí? Bueno, muy bien. Hasta acá llegamos por hoy.